Y hoy el living se nos llenó de gente y se nos llenó de construcciones, porque esto es una de las magias más lindas que tiene el CDF, esto de transversalizar, esto de invitar, esto de generar que estas cosas que se nacen allí sean de verdad de todos. Por eso, antes que nada, darle a nuestra columnista, Victoria Ismach, muchas gracias por estar con nosotros y contanos a quiénes nos trajiste, más allá de que ya lo contó el Fito. Allá tenemos al artista. Sí, bueno, buenos días para todos, siempre es un placer estar acá. Y la idea hoy es presentar esta exposición que se llama Diálogo Oriental, que inauguramos este viernes pasado. Primero contar un poquito qué es Diálogo Oriental. Bueno, que es una categoría expositiva que produce el CDF, tuvo su primera edición en el año 2016 y lo que busca es revisar el trabajo de fotógrafos y de fotógrafas uruguayos con larga trayectoria, pero también con producción actual. Y para eso invitamos a una curadora a que realice esa investigación. En este caso invitamos a Agustina Rodríguez. Y Agustina propuso trabajar con la obra de Ana Casamayú. Empezamos entonces con Agustina. Vos llegás y ¿por qué elegís a Ana? Bueno, cuando empecé a investigar en las diferentes fotógrafas que tenían la trayectoria que Vicky comentaba, el trabajo de Ana me captivó porque es un trabajo que tiene como un fuerte involucramiento político, una sensibilidad muy especial, un rescate de lo que es una perspectiva de género en el trabajo, un montón de cualidades que me parecían importantes a la hora de trabajar. Mira, había muchos candidatos, me refiero, porque uno de la ignorancia, claro, de la ignorancia no sé cuántos fotógrafos puede haber o no uruguayos en el medio produciendo al día de hoy y con una trayectoria. Había un montón. Había varias candidatas. Qué difícil. Por suerte tenemos un panorama cultural muy activo en el que hay muchas fotógrafas y muchos fotógrafos que producen desde hace tiempo, también con todo el esfuerzo que una producción artística implica, y no fue fácil, no fue una tarea fácil, pero para mí siempre, desde que empecé a buscar la obra de Ana, siempre me cautivó y siempre fue como... Buscaba y era no, Ana. Otra, no, Ana. ¡Ay, qué maravilla! No tenía y acá tenemos a Ana. Y tenemos a Ana. Qué divina, Ana. Bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación de ese intervención. Un placer, un placer. Yo, vos sabés que no conozco la obra, o sea, me la voy a conocer a través de esta exposición, pero me llevó inmediatamente, por tu historia de vida, a que debe tener mucho color. No sé si es así. ¿Sabés? ¿No? Hay mucho blanco y negro. ¿En serio? Todo el tiempo que trabajé con fotografía analógica, con rollo, lo que yo mostraba o exponía era blanco y negro. En color, en negativo color, trabajé cumpleaños, casamientos, como todos los fotógrafos. Porque la curaduría implica, la exposición implica no la obra actual, sino toda la trayectoria. Claro. Hubo de todo. Revisamos con Agustina. Al mismo tiempo que estamos conversando, estamos viendo algunas de esas fotografías en las que hay mucha vida. Eso es mucha vida. Esa es la palabra. ¿Qué sentís vos? Antes de ir a la obra en sí, quiero quedarme con lo personal humano. ¿Qué sentiste vos frente a este llamado, frente a esta revisión de tu propia obra en la que supongo que habrás sido parte? No, me movilizó muchísimo porque fue algo inesperado a esta altura en mi vida, que sigo tomando fotos, pero que no estoy con la actividad que estuve de producción y de enseñanza. Entonces me sorprendió, fue en marzo del año pasado, con ideas saltó el trabajo del año pasado, y me sorprendió que alguien hubiera visto material mío como para elegirme. Cuando me dijeron ese día, conocí a Agustina en el CDF, me presentaron y la sorpresa fue dónde había visto material mío, pues yo no colgaba mucho en internet y eso, ¿no? Y fue lo que me decidió más como a mostrar y hacer el esfuerzo revisar.
Y vos, Agustina, contá. Entonces, ¿cómo fue esto de, más allá de la persona exquisita, la verdad, que lindo conocerte, estar acá, que podamos hablar de la verdad del artista y tenerlo acá para que esto tenga carne, tenga vida, tenga ojos, ¿entendés? De emoción. ¿Cómo fue encontrarse con la obra de ella y buscar de eso que admirabas, como decías, te remitía Ana, elegir una parte para que la gente conociera esa parte como postalear? Sí, bueno, es un trabajo complejo porque es un trabajo que tiene que desarrollarse de a poco en el tiempo, con mucha sensibilidad, con cuidado. Abrir el archivo de Ana, siempre abrir el archivo de una persona implica revisar en el tiempo, y eso tiene que hacerse con cariño, ¿no? Y con cuidado por el trabajo. También fue interesante ir descubriendo. Yo conocí algunos de sus trabajos que me interesaban, como les comentaba, por su postura política, pero fue interesante también ir abriendo ese archivo, ir confirmando un poco mis intuiciones, ¿no? Ir descubriendo nuevas fotografías que eran muy interesantes. Por ejemplo, ella tiene una serie de fotografías de marchas en los años 90 y la importancia de registrar las marchas políticas, que demuestra un poco también el valor de expresarnos como ciudadanía en el espacio público. Entonces, bueno, ese fue uno de los ejes claves. Todo el trabajo, como les comentaba, de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, ahí ella desarrolló con un colectivo que se llama En Blanca y Negra una obra que es Cosa de Mujeres y que invita a mujeres a ponerse en el lugar de presidentas, ¿no? Y de elaborar proclamas como si fueran presidentas de la República. Y me parece sumamente interesante en un país en el que no hemos tenido presidenta mujer, que haya mujeres que se posicionen en ese lugar, ¿no? Ficcionar eso. Hoy estamos con presidenta. Sí, no electa como presidenta, electa, pero sí. hoy está de viaje ya mantuvo, así que quedó Carolina Cosa de vicepresidenta. La potencia se llama la obra, ¿no? Sí. La potencia fotográfica de Ana Casamayú. ¿Lo dije bien, Casamayú? Sí. La potencia fotográfica. ¿Por qué tiene ese nombre? Bueno, porque yo creo que su obra es muy potente, ¿no? Porque por esta forma de enunciarse, ¿no? De buscar hablar sobre cuestiones que a veces no son tan cómodas, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa que no tenemos una presidenta mujer? O tiene otro trabajo que es Hijas de Vidriero, que lo pusieron por primera vez en el acto del 1 de mayo en la plaza con la colectiva En Blanca y Negro, y son unas gigantografías de mujeres trabajadoral. En un momento en el que a las mujeres trabajadoras no se les daba espacio en el podio para hablar sobre las cuestiones del 1 de mayo, ¿no? Entonces creo que todos esos trabajos de las marchas, también de trabajar sobre... Ana fue exiliada política, ¿no? Entonces trabajar sobre la experiencia de la clandestinidad, del exilio, del desexilio, son como cuestiones que me parecían muy interesantes. Las fotos son de Montevideo, de Uruguay. Son de Uruguay, sí. Y hay de México también, pero no en el momento que estuve exiliada, sino que en el 95 fui con un grupo de fotógrafos, alumnos y otros colegas, y son como postales para mí de un México que estaba muy cambiado en el 95. Para mí son como postales porque son cositas, estaba en gran crisis económica y el zapatismo. Estuvimos por San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, Yucatán. Estaba todo muy removido. Muy convulsionado. Sí, no es más todo acá de Uruguay, claro. Mucho en Montevideo. Ana, ¿y qué implica para vos esta exposición a nivel personal, hoy por hoy de movidas? Ahí te veíamos en unas fotografías con la gente del CDF, supongo que preparando, ¿no? Con el resto de los compañeros del CDF, preparando lo que son estas... Hubo una previa importante con Agustina, como bien decías. Ahora que se montó, que la gente está yendo, ¿qué implica? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a estar ahí por ahí? Sí, voy a darme una vuelta. Hoy voy a darme una vuelta. Ya vi que me dijeron, tipo, voy a gastar en la vuelta. Y sí, una cosa que quería decir sobre el título, que a mí, al principio, como que me abrumó un poco, no me sentía tan potente, pero pues saqué la conclusión de que la fotografía es potente en sí misma,
porque en esta muestra, a raíz de que revisamos todo el material con Agustina, me di cuenta que pude documentar cosas que, aunque nunca son toda la realidad, es una parte de la realidad, pero además pude plasmar como cosas de sueños en fotos con movimiento, pude escribir y hacer una proyección, todo con mucha iniciativa de Agustina, y me di cuenta algo que lo vi durante toda mi carrera, que es la potencia que te da fotografía, que puede ser desde un documento histórico hasta algo muy onírico o tomas en estudio, que antes no era lo que más hacía, pero que también me gustó hacerlo. Qué suerte, porque no es la primera vez que conversamos con un fotógrafo de que guardan los archivos y que se conservan los archivos, porque es lo que decís, son documentos históricos. Ahora que estaba mirando, son documentos históricos, más allá de... Y que muchas veces caen en espaldas de los propios fotógrafos. Exacto. Y por eso es una decisión institucional. Cuando se habla de los dineros públicos y los ahorros en dineros públicos, hay una decisión política de preservar nuestra memoria a través de estas maravillas y de mostrarla también de una forma amena, digerible, hasta el título pensado. Y por eso siempre es un agradecimiento y siempre es una columna que nos llena de orgullo, esta del CDF, porque nos trae esto, trabajo y construcción, no solo de memoria, sino de algo que queremos trasladar para el futuro. Y eso es una construcción súper presente. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y tenemos que preguntarle cuándo, dónde, en qué horario. Sí, bueno, etcétera. Esta es una exposición que está en la sala del primer piso de nuestra sede, en 18 de julio y Convención. Se puede visitar hasta octubre. Y bueno, y ahora vamos a empezar a compartir lo que es el programa de actividades asociadas a la exposición, que bueno, va a tener por un lado una visita comentada por la exposición con Ana y con Agustina. Después vamos a hacer una charla para que nos cuenten más en profundidad cómo fue el proceso de abrir ese archivo, cómo pensaron los distintos nodos que componen y que desarrollan la narrativa visual de la exposición, y bueno, anécdotas y curiosidades y sensibilidades que surgieron en todo este proceso. Una maravilla, una maravilla. Bueno, nada, muchísimas gracias. Esperemos que sea un éxito y que nos avisen también de cuándo son esas actividades para que podamos contarle a la gente y caigan justo ese día, no cuando no están. Muchísimas gracias, felicitaciones. Nosotros vamos a una pausa, Tania Tavares. Me parece muy bien. Vamos hasta el baño y ya volvemos.